en la flexión de la exhalación, porque no solamente se mueve la columna, sino que cambia de forma y de volumen el abdomen en relación al tórax. Entonces por eso es que no hace falta decir, pero naturalmente se acompaña la extensión de la inhalación o inspiración y la flexión de la exhalación o expiración. Yo generalmente no quiero decir expiración porque suena mucho a expiración. Entonces, prefiero decir exhalación. Pero está bien, está correcto igual decir inspiración y expiración, digamos. Bueno, después hay una serie de esquemitas sobre los ángulos en la rotación axial, o sea, lo que es la rotación. La columna cervical vuelve a tener buena amplitud, por lo que decíamos de esas posibilidades que tenían en sus articulaciones de girar unos 50 grados en su conjunto. La región de la dorsal, digamos, donde están las costillas, unos 35 grados. Y la cintura, a pesar de lo que siempre pensamos que rotamos mucho desde la cintura, tiene muy poca capacidad para girar. Porque generalmente cuando rotamos, desde lo que nosotros pensamos que es la cintura, acompañamos con la cadera. Entonces, el movimiento que acompaña con la cadera sí tiene amplitud, pero la rotación propiamente de las vértebras lumbares es muy escasa, digamos. Y en cuanto a la flexión lateral, la zona cervical tiene unos 35 grados, la torácica 20 grados y la lumbar están bastante parejas ahí, unas 20 grados. Tienen una capacidad para flexión lateral también bastante similar. Y también acá a veces nosotros acompañamos en algunos movimientos, no cuando hacemos, por ejemplo, chakrasana lateral, en que estamos tratando justamente de restringir el movimiento solo en la columna, pero hay ocasiones en que hacemos una flexión lateral acompañada de un desplazamiento de la pelvis hacia el lado contrario, y eso ampliaría un poco el movimiento completo, digamos, pero no el de la columna vertebral, que siempre está restringido, digamos. Quiero que se duerman. Vamos a dar entonces una perspectiva rápida de los movimientos faciales en la postura de flexión de tronco y de extensión de espalda, y en la de los movimientos laterales y de giro. Entonces, la extensión espinal, eso es lo que decíamos hoy, no es necesariamente igual que la extensión de espalda. O sea, podemos nosotros también desde nuestra conciencia ir diferenciando lo que tiene que ver solamente con la columna vertebral y lo que corresponde al conjunto del cuerpo. Y la flexión espinal tampoco, no es necesariamente igual a la flexión del tronco. Eso por ahí nos resulta un poco más fácil diferenciar. Cuando bajamos, por ejemplo, a la cigüeña, podemos distinguir un poco mejor hasta dónde es solo flexión de la columna y hasta dónde es ya flexión de todo el tronco, que está desde la articulación sacroilíaca, acompaña la flexión de todo el tronco hacia abajo, digamos. Entonces, flexión y extensión espinal se refiere a esta relación de las curvas espinales entre sí, mientras que flexión de tronco y extensión de espalda son términos que se refieren a los movimientos del cuerpo en el espacio. Es decir, no son necesariamente términos que se puedan intercambiar, digamos, son diferentes. Por ejemplo, un oficinista que está sentado y su postura encorvada no cambia durante casi todo el día, cuando sus caderas se adelantan y sus brazos se alargan por encima de la cabeza en un intento de hacer una extensión de espalda, estando de pie, su columna vertebral, sin embargo, se mantiene en flexión mientras su cuerpo se mueve hacia atrás en el espacio, cuando hace esto, estando sentado.
Por otro lado, una bailarina que es flexible y que hiperextiende sus curvas espinales al alargar los brazos por encima de la cabeza, mantiene su columna vertebral extendida mientras flexiona el tronco por las articulaciones coxofemorales para adaptar justamente Uttanasana o Padahastasana sería. Su columna vertebral se mantiene en extensión mientras su tronco se flexiona hacia adelante. No quiere decir que cuando la bailarina se flexiona completamente hacia adelante hasta apoyar las manos, puede llegar a tener la columna sin flexionar. O sea, por eso hay que diferenciar. Cuando nosotros hacemos los movimientos, sobre todo también se observa mucho ayer que practicamos, no sé si en la segunda clase lo hicieron, cuando hacemos Paschimottanasana. Por eso a veces le hacemos diferenciar el momento en que hacemos la flexión desde la cadera, desde la articulación coxofemoral, en que la columna no se flexiona. Hasta ahí a lo mejor estamos en flexión de tronco hacia las piernas. Después que bajamos las manos, recién hacemos la flexión de columna. Entonces son capacidades diferentes, movilidades diferentes, que no tenemos que confundir, y sobre todo porque no hace falta llegar hasta el suelo, porque a veces justamente la limitación está dada por la longitud de los isquiotibiales en relación a la movilidad de la articulación sacroiliaca. Entonces a lo mejor nunca vamos a llegar a poner la cabeza en las rodillas en una flexión completa, pero no porque nuestra columna sea poco flexible. Nuestra columna es flexible. Mientras la sigamos moviendo, va a seguir siendo flexible, salvo que desarrollemos algún problema, digamos, en alguna de las articulaciones, pero la limitación está dada por otras articulaciones del cuerpo. Entonces, por eso es que tenemos que tener conciencia de esta diferencia entre movimientos que involucran solamente a los movimientos espinales y a otros que involucran a todo el conjunto del tronco en relación a las extremidades. Entonces, en Tadasana, al elevar los brazos, uniendo las palmas por encima de la cabeza, y cuando elevamos la cabeza para mirar hacia las manos, logramos una orientación integrada para una extensión de espalda de pie. En ella las curvaturas secundarias se mantienen bajo control y la pelvis se conserva firmemente en la vertical de los pies. Por consiguiente, hay mucho menos movimiento hacia atrás en el espacio, pero un mayor énfasis en la extensión torácica, o sea, una reducción de la curvatura primaria de la región dorsal. Aunque esto no sea espacialmente un movimiento espectacular, en realidad proporciona a las estructuras torácicas y costales un estiramiento seguro y eficaz para el proceso de la respiración y es menos perturbador, digamos. Por eso es Parvatasana, que es la postura en la que después de estar en Tadasana elevamos las manos y las unimos arriba de la cabeza, aún manteniendo lo que nosotros suponemos que es la alineación. Tiene su alineación, pero hay una extensión completa de la región dorsal, aunque nuestro cuerpo no haga esto, aunque estemos en la línea vertical. El solo hecho de tener los brazos por encima de la cabeza ya va a producir ese movimiento de extensión de la columna, sobre todo de la columna dorsal, y una reducción de las curvaturas de la cintura y del cuello, parcial, ¿no es cierto? Por eso es una postura que nos puede parecer sencilla, pero si la tenemos que mantener un tiempo, empezamos a sentir el esfuerzo, y no hace falta hacer una gran destreza, digamos, una extensión completa, acompañando con la cabeza, acompañando con la cadera, que ya no correspondería del todo a una flexión de la columna, sino que sería ya acompañando con otras partes, con otra movilidad de otras articulaciones. En cuanto a los movimientos laterales y de giros, al observar las posturas del yoga en las que hacemos movimientos laterales y de giros, también podemos empezar a tratar de distinguir lo que es la perspectiva espacial de la espinal. En el triángulo, ese era el que yo les decía a veces que se arrastra la cadera. En el triángulo, Trikonasana,
que es una postura que a menudo se nombra como de estiramiento lateral. Hay un movimiento lateral en el sentido de que todo el tejido conjuntivo se estira a lo largo del costado, pero es imposible alargar la línea lateral del cuerpo sin ninguna flexión lateral apreciable de la columna. Por eso tenemos que distinguir cuando hablamos de flexión lateral. En Trikonasana tenemos los pies separados y la intención de, al iniciar el movimiento, lo hacemos desde la pelvis que se desplaza, mientras que la columna se mantiene más bien en extensión neutra, o sea, es un estiramiento lineal lateral, pero no una lateralización. O sea, Ardha Chakrasana lateral, por otro lado, sí es una postura de flexión lateral, casi exclusivamente vertebral, digamos. La flexión lateral de la columna podría resaltarse mediante una separación menor de los pies, que sería el caso de hacer Ardha Chakrasana, en el que tenemos los pies casi juntos, digamos, y permite una mayor estabilización de la relación entre la pelvis y los muslos, es decir, no arrastramos la cadera en la flexión lateral. La columna lumbar es casi completamente, entonces decíamos, incapaz de rotar. Eso significa que la postura llegará hasta donde llegue el sacro. Para que la parte inferior de la columna rote en la dirección de esa postura, la pelvis tendría que girar en la misma dirección. Si la pelvis es libre de rotar en torno a las articulaciones coxofemorales, hay un giro más uniforme distribuido a lo largo de toda la columna en vez de solo una sobrecarga en las vértebras dorsales. Entonces la columna lumbar participa plenamente porque la pelvis y el sacro también están girando. El cuello y los hombros están libres y la caja torácica, la parte superior de la espalda y el cuello, se abre junto con la respiración. Si las caderas presentan restricciones, la columna lumbar parece estar moviéndose en la dirección contraria a la rotación de la caja torácica y de la cintura escapular. Es decir, cuando así sea, la mayor parte del giro se va a originar en las vértebras, en las últimas vértebras dorsales y en las superiores. O sea, el giro de la cintura escapular, que es conjunto de cintura escapular, se refiere a omóplatos, la articulación del húmero con el omóplato y la clavícula. Esa correspondería a lo que llamamos cintura escapular, porque el omóplato se llama también escápula. Entonces, la rotación de la cintura escapular en torno a la caja torácica puede crear la ilusión de que la columna está rotando más de lo que realmente está haciendo. Eso es lo que les decía también a veces en relación a la cintura. Creemos que rotamos desde la cintura, y en realidad es una rotación de la cintura escapular y a veces acompañando de la cadera. Entonces, esa es una de las tareas que tenemos como practicantes del yoga, digamos, empezar a analizarnos desde ese punto de vista. O sea, no es, a veces decimos, no, porque yo soy muy poco flexible, tengo una columna poco flexible. Y no, o sea, a lo mejor hay otras articulaciones del cuerpo que son menos flexibles y limitan, digamos, la capacidad del cuerpo en el movimiento, pero no el de la columna vertebral para realizar esos movimientos básicos. No vamos a hablar todavía de bandas y mudras porque faltaría que lo vean un poco en la práctica, y después más adelante vamos a analizar esta extensión axial relacionada con bandas y mudras. La extensión axial correspondería casi a una quinta posibilidad de movilizar la columna cuando se aplican los bandas en algunas de las posturas, porque eso hace que se modifique el centro de gravedad del cuerpo, si se está de pie, por ejemplo, y daría una posibilidad de mover la columna en otro plano, digamos. Pero no lo quiero dar ahora porque todavía no trabajaron mucho con la parte de bandas aún. Entonces, cuando los conozcan más y hayan
lo hayan trabajado y lo hayan empezado a experimentar, poder analizarlo desde el punto de vista de su influencia sobre la movilidad de la columna también. Vamos a dejar acá porque se está poniendo ya muy aburrido, muy denso. Y después léanlo o sea, yo no les voy a pedir que me digan las características de cada una de las vértebras, sino tener una idea de más o menos una idea de la cantidad, más o menos una idea de eso, cuáles cuerpos vertebrales son más anchos, en los cuales predominan la altura con respecto al ancho, o si son parejos, una relación de las apófisis espinosas, que son las que nosotros más tenemos conciencia, en qué zonas son más largas, en qué zonas son más cortas, y su relación con la movilidad, sobre todo en la parte del tórax. Entonces no es para que ustedes lo lean, lo vayan mirando más detenidamente utilizando los diagramas, y más que nada para empezar a tener conciencia, digamos, ¿no? Desde donde además parten los movimientos, digamos. Bueno, nosotros a veces pensamos solamente en los arcos posteriores cuando pensamos en los movimientos, y casi ni nos acordamos, solo nos acordamos cuando tenemos algún pinzamiento, por ejemplo, o ahí nos acordamos de los discos intervertebrales. Pero sobre todo, ahora habíamos visto los movimientos todos los movimientos, pero en particular los de flexión y extensión, que hacen que el disco desplace su núcleo ya sea hacia atrás o hacia adelante, acompañando todo el movimiento. Es como si se dice, cuando nosotros extendemos el cuerpo vertebral, bosteza hacia adelante, se abre por delante y por lo tanto se presiona por detrás. O sea, el disco intervertebral va a tender a ir hacia el lado que está más abierto, digamos. Este es el proceso que hacemos cuando extendemos en cuanto a lo que respecta a la perspectiva de los cuerpos vertebrales y los discos vertebrales. Y cuando flexionamos hacemos lo contrario, bosteza atrás. Por eso es que, por ejemplo, en una inflamación del nervio ciático es más perjudicial una flexión, porque cuando hacemos esto estamos presionando la salida de los nervios, porque el disco va hacia atrás, hacia donde están los agujeros por los que salen los nervios raquídeos, y ahí es donde se presiona. Entonces, desde el punto de vista de la movilidad, cuando hay una inflamación de algún nervio raquídeo, sobre todo el que más conocemos, el ciático, digamos, la flexión va a ser lo que más se nos va a complicar. O sea, hay que darle mucho tiempo de reposo sin llegar a pensar en una hernia ni nada por el estilo, solamente a veces una inflamación por exceso de presión que hubo sobre esa estructura, y que además generalmente no tiene que ver tanto solo con la movilidad, sino con el traslado de peso, digamos, en posiciones inadecuadas, digamos. Eso es lo que más daña, digamos, y congestiona y lesiona ahí la salida de los nervios en relación a la movilidad del disco intervertebral, que va hacia atrás o hacia adelante, digamos, respondiendo a las presiones. Vamos a terminar ahora. Gaby, ¿querés cerrar acá? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo son los exámenes o cómo sería la estructura de los exámenes?